Se abre la puerta del palacio. Se ve mucha gente afuera. Y la gente está diciendo, ha sido declarado traición por evasión de impuestos. No importa que tan fuerte sea Lombardía, no puede permanecer ante una traición. Se ve una chica con cara de enojo y dice: idiotas. Gente perezosa que rodara en el fuego. El primer príncipe. Es un idiota. Nunca podrá ser un buen príncipe. Es un bastardo, lo he dicho tantas veces. Lombardía. Era un emblema número 1 en el mundo. Símbolo de prosperidad eterna. El primer emperador del imperio fue elegido por su mano. La historia de Lombardía es suficiente para ser la historia del imperio. Acumularon riquezas inimaginables. Guerra e historia. En arte y cultura. El decreto de la luna dorada es una orden imperial que restringe las acciones familiares. Aconsejaron crear el sistema de becas que cultivan el talento de varias gentes, a pesar de su falta de nobleza. Los hombres que crecían debido a la gracia de Lombardía llenaron las áreas claves del imperio. No importa cuán estúpido seas, ¿cómo puedes destruir una familia de esa forma en solo 2 años? La razón por la que estoy enojada es muy simple. Yo solía ser Lombardía. Una chica que murió en un accidente de tráfico en Corea. Esa era yo. Cuando abrí por primera vez los ojos en el cuerpo de un bebé. Grité con entusiasmo por haber nacido en una familia rica, pero eso fue solo una ilusión. Mi padre Gallagher fue el tercer hijo de la familia. Mi madre, que quien murió en el parto era Pyongman y no fue reconocida como una persona oficial de la raza mezclada. Yo nací en el intermedio. Entre el efecto de mi padre y con el permiso de mi abuelo, recibí el apellido Lombardía. Mi posición era más como la de una hija ilegítima. Después que mi padre falleciera antes de mi 11º cumpleaños. Con nadie a cargo de mi cuidado. Fui olvidada gradualmente en la familia. No podía dejar que me eliminaran. Después de 15 años comencé a ser útil para la familia. La desesperación se convirtió en la fuerza. Afortunadamente, mis habilidades no eran tan malas. Así paso a paso elevé mi posición en la mansión. Desde mis 18 años tuve a cargo la gestión interna. A la edad de 19 años ya asistía a mi abuelo debido a su enfermedad. Mi arrogantes e incompetentes tíos y mis primos, todos ellos unos tontos. Trabajé mucho, días en los que la responsabilidad era tan fuerte y el derecho a disfrutar no existía. Mentiría si dijera que fue fácil, pero un día me dijo mi abuelo: si hubiera sabido antes que tenía semejante poder, hubiera dejado la familia en tus manos. Yo tontamente respondí: no, abuelo. No lo merezco. ¿Cómo puede ser la señora la hija de una plebeya? Y él me dijo: te aseguro que tus calificaciones son suficientes. Lo siento. Lo siento tanto, pequeña. Debí haber cuidado mejor de ti, joven dama. Tú eres mi nieta, lo siento tanto. Esa sola palabra fue suficiente. Es la razón por la que yo haré mi mejor esfuerzo. Por la casa Lombardía. Realmente amo Lombardía. Pero un día, mi tonto primo llegó y me dijo: ya sabes qué hacer. Lárgate. Me dijo. Lo soporté pensando en mi padre, pero no puedo verte más. ¿No conoces el lugar de los hijos ilegítimos? Yo lo único que podía decir era: por favor, no permite que el castillo Lombardía caiga, permítame trabajar para mi familia. Usted me necesita aquí. Él solo dijo: desconoces que eres mi súbdito hasta el final. No te atrevas ni siquiera a merodear por aquí. Así fue echada como si nada, sin poder ejercer su derecho legítimo a la herencia como una Lombardía. Después de eso pasaron 2 años. Esos idiotas destruyeron Lombardía. La gran familia, la hermosa Lombardía a la cual le dediqué mi juventud. Debí haberme unido al segundo príncipe. Lo sabrías si tienes 2 ojos, ese príncipe se adapta 100 veces más para ser el emperador. Fue un genio que, despreciado inmediatamente, mostró prominencia al entrar en la academia. Graduado de la Academia Liberal y la Imperial al mismo tiempo. Su poder político era inigualable. Incluso pudo poner en su lado a todo el consejo aristócrata que la emperatriz ya había tomado.
La chica se prepara para irse. Los idiotas de Lombardia apoyaron el primer príncipe e hicieron todo tipo de cosas al segundo príncipe. Ahora que el segundo príncipe fue coronado como príncipe heredero y el emperador ha colapsado, serán alcanzados por su poder. La chica va temblando por el camino. De repente se iba a caer en la calle, pero se encuentra un carruaje a toda velocidad. Y la aplasta. Y en ese momento piensa en su vida pasada y dice: morir en un accidente de auto y en esta vida moriré por un carruaje. Esto es demasiado. A pesar de la injusticia, con la sensación de la vida escapándose, la inconsciencia me llevó lejos. Se despierta y ve a un hombre leyendo. Ella dice: padre. Y él contesta: ¿qué pasa, Anastasia? Se despierta y tiene un sobresalto. Y dice: ¿qué es esto? Definitivamente fui atropellada por un carro. Entonces, ¿por qué estoy de repente en la biblioteca? ¿Por qué la silla se siente alta? Su papá le pregunta si está bien, pero ella se encuentra desorientada. Ella no lo puede creer. Solo está pensando en salir de ahí. Ella dice: padre, ¿puedo ir a mi habitación un rato? Él le dice que sí, por supuesto, o que si fueran juntos. Ella dice: no puedo ir sola, que volverá muy pronto. Le dice que no corriera o se iba a caer. Ella se pone a buscar un cuarto. Encuentra el suyo y ve un espejo. Ve su cuerpo y no lo puede creer. El cuerpo que tenía este momento era más débil y porque le costaba correr. Y se pregunta que por qué era tan pequeña. Espera, entonces, ¿cuántos años tengo ahora? Era mi 8º cumpleaños, cuando me caí y me golpeé mucho. No hay cicatriz. Ella se preguntaba. Entonces, ¿significa que todavía no tengo 8 años? Y ella se ríe y dice: reencarnación después de transmigrar. Ni en un manga pasa eso. Se escucha mucha tranquilidad afuera. Ella recordaba que esos árboles habían sido cortados. Esos árboles habían sido enviados por el primer emperador para celebrar la finalización de la mansión Lombardía. Diese era el hijo mayor de la familia y cortó todos los árboles. Solo si mi padre no hubiera muerto tan pronto. ¿Un momento? Mi padre falleció a causa de una enfermedad antes de mi 11º cumpleaños y el tratamiento no se desarrolló hasta después de unos años. ¿Puedo salvar a mi padre? Si debo salvar a mi padre. No puedo perder a mi padre. Suena ridículo, pero estoy de vuelta en el pasado. Puedo hacerlo con todo el conocimiento que tengo. Pero si es así, ¿puedo proteger Lombardía? La pequeña sale al balcón y se queda viendo todo el lugar. Y recuerda cuando estaba toda la gente afuera del palacio. Tómatelo con calma. Eso no ha sucedido todavía. Primero que nada, tengo que alejarme del conflicto. La esposa de Biese, Seral. Y la emperatriz Laviania Engenas. La madre del primer príncipe, son primas. Entonces era inevitable para mí apoyar al primer príncipe como príncipe heredero. En primer lugar, no puedo reconocer el primer príncipe como heredero. Ella se pregunta: ¿alguien que no sea yo, alguien que no haría daño al segundo príncipe? Ella recuerda cuando su abuelo le decía: si hubieras sabido un poco antes que tienes esta habilidad, te habría transmitido la herencia familiar. Ella dice: lo puedo intentar. No cometó un error con el segundo príncipe. Porque sé que el segundo príncipe es el que se convierte en príncipe heredero de todos modos. Además, ¿qué pasaría si pudiéramos dar un paso más allá? Ponernos del lado del segundo príncipe. ¿Y si utilizo la información que sé sobre lo que sucederá en los próximos 20 años? Ella decidida. Dice: lo haré. Voy a ser la monarca. Para hacer eso necesito el poder del abuelo. Ella va a la biblioteca y se encuentra un señor y le dice. Gallagher recibió una llamada del señor y fue a la oficina. Es el bibliotecario Broschel en mi vida anterior. Trabajé en la biblioteca después de que él renunciara por enfermedad. Ella dice que había escuchado que era un famoso profesor de la academia. Le dice: abuelo,
bibliotecario. Por favor, présteme una copia de un libro. Él le pregunta, ¿qué libro quieres? Ella le dice con alegría la gente del sur. Él se sorprende. El bibliotecario le pregunta, ¿es algo que pidió Gallagher? Ella responde sonriente, no. Y le dice, yo lo leeré. Se va tranquila. Por el pasillo. Y en sus manos, se ve el libro. De repente. Dice, he llegado a la oficina del abuelo. Ella, tranquila, se sienta. Y dice. Esperaré aquí hasta que salga mi padre. Entonces, mientras tanto, leeré el libro. Con una alegría y emoción. Piensa. Finalmente el libro que más quería leer después de que me echaran de la familia. ¿Cuánto tiempo lo he estado buscando? Si hubiera sabido que estaba en la biblioteca familiar. No pude leerlo hasta que finalmente fui golpeada por un carruaje. Te leeré mucho. Como si atrajera la mala suerte aparece un niño y le dice. Oh, mira eso. Ella ve que es su primo, él la trataba mal. Pero aparece otro chico con él y se les queda viendo. Ella se queda con cara de. ¿Qué son esos dos niños? ¿Y piensa por qué están aquí? Recordó que uno era Belezec. Era un señor de alto rango. Como nieto mayor de la familia Lombardía, las mujeres estaban a su disposición. Y el otro era Astalio, quien gastó la fortuna de la familia en apuestas. Ella piensa. Eran tipos tan estúpidos. Pero de repente los ve. Como niños. Y no se aguanta y se echa a reír. Ellos no saben qué está pasando. Ella se detiene. Pero piensa, o cometí un error, me reí tan pronto como los vi. Así que podría verse mal y dice, oh, lo siento. Pero ellos se enojan y le dicen. ¿De quién crees que te estás riendo, niña sucia? Ella recordó que sus primos solían llamarle así. Porque su madre era una plebeya. Ellos empiezan a decir. Hermano, supongo que su mitad sucia está enojada. ¿Y qué? ¿Qué hará si se enoja? Ella recuerda que en esa época ella les tenía mucho miedo porque era una niña pequeña. Que a menudo era atormentada de una manera muy violenta y persistente, nunca pudo manejar la situación. Ellos se ríen y le dicen, ¿estás llorando de nuevo? Ella recuerda. Que cuando su padre se enojaba por eso, Laurel, si viese tíos de ella, decían que estaba temblando porque había caído en una broma de sus hijos. Ella les pregunta a ellos, ¿cuántos años tengo ahora? En modo tímido les pregunta, ¿qué edad tengo? El irritado le dice. Tienes 7 años, sí, lo sé. Ella dice, oh, vaya, ¿quieres decir? Que tú tienes 10 años. Y Astraliou él tiene 8 años. Él se enoja. Y se acerca a ella tratando de pegarle. Ella se le queda viendo con unos ojos desafiantes. Él se sorprende por un momento pero se enoja y le dice, ¿tú te atreves a mirarme con esos ojos? Y le pega. Él se burla. Y le dice, ¿estás tratando de ser arrogante delante mío? Y dice, ¿piensas que estás en la misma posición que nosotros? No eres una Lombardía. Así que adelante y ve a la aldea de los plebeyos, mitad sucia. Ella le dice. Te dije que no lo dijeras. Y de repente, ella se arroja. Le pega y le dice, te dije que no me llamarás mitad sucia. El niño se cae y rueda de dolor. El otro niño no lo puede creer. Y ella se le queda viendo con una mirada furiosa al otro niño. Y él no sabe qué está pasando. El chico se levanta y le dice, ¿tú qué estás loca? ¿Crees que estarás bien después de hacer esto? Ella se le queda viendo furiosa. Levanta el libro y le dice. Belezec. Idiota mimado. Y le empieza a pegar con el libro, le daba golpe tras golpe con el libro. El otro niño solo se quedaba bien. Ella no le dejaba de pegar con el libro. Y estaba recordando cómo. Él antes, en la otra vida, le pegaba a ella. El chico, llorando, le pedía ayuda a su hermano. Y de repente salen los papás de la habitación y dice uno. ¿Qué demonios ocurre?
Y todos se quedan con cara de sorprendidos. Viendo cómo la niña estaba arriba del niño pegándole y el niño llorando. Sale el papá del niño y se sorprende. Empuja a Firentia y se cae. Se ve como el papá de Firentia la abraza y dice, Dios mío. Firentia, estás herida. El padre del niño dice, ¿estás bien? ¿Qué es esto? El niño llora muy fuerte. Pero Firentia dice, si solo lo escuchan llorar, puede parecer que tiene una fractura en algún lugar. El papá del niño grita y dice, tú discúlpate con mi hijo ahora mismo. Firentia, no le hace caso. El papá del niño, enojado, quiere agarrar a la niña. Pero sale el abuelo y dice, ¿pueden dejar de hacer tanto ruido? Todos sienten la presión del abuelo. Incluso los mayores. El abuelo le dice a Astalio. Habla tú qué fue lo que sucedió. El niño está nervioso y no le puede contestar rápido. El papá de Astalio le dice, Astalio, puedes responder lo que tu abuelo está preguntando. El niño dudando, dice bueno, les dice. El hermano Belesek y yo estábamos caminando, pero no. Firentia, de repente, se topó con nosotros. Golpeó y derribó al hermano y después, con un libro, lo golpeó. Firentia no puede creer que el niño está mintiendo. Y dice, ese idiota de que está hablando. Y dice, no puedo creer que distorsionen lo que han hecho de esa manera. Ella se le queda viendo fijamente al abuelo con cara de molesta. El abuelo se da cuenta y dice, ¿realmente estás diciendo que Firentia comenzó a golpearte a ti y a Belesek sin ningún motivo? El niño dice sí, así fue titubeando. El otro niño dice, ella, nos odió desde el principio. El abuelo se le queda mirando. Y dice, no te entrometas en las conversaciones de otras personas, Belesek, ¿dónde has aprendido eso? El niño se queda con cara de sorprendido. Y no sabe qué decir, solo suspira y dice, bueno, yo. Y solloza. Y se sujetó de nuevo a su papá. La niña piensas estúpido, Belesek, ser interrumpido en la mitad de una conversación es una de las cosas que más odia el abuelo. El abuelo se queda analizando la situación. Y dice Firentia, ¿tienes algo que decir al respecto? Ella se estremece y piensa, solo quiero salir corriendo de aquí, eso soy yo, un bebé asustado y llorón pero cuando ve a su papá toma valor. Y le dice al abuelo, no hice nada malo. El papá del niño dice, ¿tú molesto, has hecho que mi hijo luzca de esta manera y te atreves? Pero se escucha. Con voz fuerte. Diese. El papá del niño se queda pasmado asustado. Y se ve como la niña piensa, no puedo creer que haya cometido el mismo error. De Belesek, de tal padre, al hijo. Y Firentia dice yo solo estaba aquí esperando por mi padre y de repente Belesek y Astalio comenzaron a molestarme llamándome mestiza. Su gracia me instruyó sobre no decir eso, así que los golpea. El abuelo pregunta, ¿golpear a quién golpeaste? La niña asiente y dice. A Belesek el papá y el niño se quedan impresionados por lo que dijo. La niña con una cara más decidida dice, ellos fueron bajos conmigo e incluso me dijeron que debía volver a la villa con la gente común. El padre de Fiorentia no sabía qué hacer, pero la niña piensa, padre, lo siento, por favor, sea paciente ahora sé cómo ha sido tratado en esta familia. Es tiempo de revelar lo podridas que están las raíces. El abuelo dice, ¿es por esto que pusiste una mano sobre Belesek? La niña niega con la cabeza y dice no es la razón por la que le pegué a Belesek. Fue porque Belesek me dijo que yo no era una Lombardía. Soy una mestiza. A mi madre no le fue permitido usar el nombre de Lombardía hasta el fin de sus días. No intentó negarlo. Pero incluso si soy una mestiza, soy una Lombardía. Una Lombardía, quien mi abuelo reconoció. Y ella piensa. Pero eso no significa que soy la mitad de buena de lo que soy me he dado cuenta, que en mi vida pasada dirigía una familia obstinadamente. Más que esos idiotas que solo pusieron el nombre de Lombardía sobre ellos y se regodearon por eso. Soy 100 veces más adecuada para ese nombre que ellos. De hecho, soy tan buena como ningún Lombardía lo ha sido.
Con eso en mente ella se queda viendo fijamente a su abuelo y se le nota lo decidida en la mirada. El abuelo dice: No me estoy burlando de ti. Entonces lo golpeaste, porque te dijo que no eres una lombardia. Ella le dice: Así es, abuelo. Yo soy tu orgullosa nieta. El abuelo se le queda viendo y analiza la situación. Y le pregunta a la niña: ¿Te duele la rodilla? Ella le dice: Por supuesto que duele. Y le contesta el abuelo: Pero no lloraste, he oído que eres una niña llorona. Y la niña le dice firme: Claro que voy a llorar, voy a decir todo lo que debo antes de ir a mi cuarto a llorar. Se sorprende el abuelo y da una carcajada. El padre de Firentia dice: Bien, padre, creo que debo curar la herida de Firentia. El abuelo le dice que por supuesto, que debe llevarla. Firentia dice un momento y dando sus pequeños pasos toma el libro que quería leer. Y regresa al mismo lugar donde estaba y dice: Este libro no puedo dejarlo atrás. El abuelo le pregunta: ¿Ese libro, lo estás leyendo? Y dice: Así es, lo siento. El abuelo dice: ¿Por qué te estás disculpando? Ella dice: Golpeé el libro con fuerza, los libros deben de llevar conocimiento. No son para golpear. ¿Acaso no dijiste que no hiciste nada malo? Sonriente le dice al abuelo: Creo que es importante admitir rápidamente cuando te das cuenta de que te has equivocado. El abuelo, sonriente, le dice: Tienes razón, mejor, vete ahora. El padre y el niño no entienden qué está pasando. Y dice el padre: Un momento, padre, simplemente vas a dejarlo pasar. Firentia, dejó. De esta manera, al primogénito de la familia debes hacerse responsable de sus actos. El abuelo responde: Diese. ¿Cómo te atreves a poner en duda mi decisión? Diese agitado, responde: Lo hice, pero no era mi intención, yo solo. Él simplemente no sabía qué responder. Firentia piensa: esto está que arde, aún no logra entender una atmósfera como esta. El abuelo va cerrando la puerta y solo dice: He dicho que es suficiente, todos retírense. Todos se quedan viendo y no saben. ¿Qué está pasando? El padre del niño solo se queda molesto. Pero el papá de Firentia le dice: Por cierto, ¿no crees que estás haciendo mucho escándalo por una pelea entre niños? Se ve como Firentia se está riendo y le enseña la lengua. Los papás de los niños se quedan pasmados porque él nunca les hablaba así. En otra escena se ve como el papá la abraza a ella. Y ella tiene una cara feliz. Piensa: amo el aroma de mi padre. Se ve cómo le están curando la herida a ella de la rodilla. El padre de ella está inquieto. Y anda diciendo: podría quedar una cicatriz, Dios mío, no puede ser. Firentia solo piensa que: bueno, es como mi vida anterior, es como si me hubiera caído en mi 8º cumpleaños y me hubiera lastimado, pero no hay nada roto. Fue algo parecido a eso. El doctor le pregunta: ¿tiene dolor en otro lado, señorita? Y ella contesta: sí, aquí le muestra su mano. Se le ve un poco hinchada. Y tiene un poco de dolor. Y recuerda cómo Diese, el padre del niño, la empujó. Y como todavía está pequeña se lastimó y piensa que como un adulto puede empujar a una niña de esa forma y con tanta fuerza. El doctor dice: vaya, en cuanto al grado de hinchazón, no parece estar roto, pero sería mejor tener cuidado por un tiempo. Recetaré un medicamento por separado. El papá le dice: gracias, doctor O'Malley. Quiero hablar un rato con mi hija, ¿puede dejarme? Sí, estaré en el laboratorio. Llame cuando necesite algo. Y cierra la puerta. Él le dice: tía. Es como le dicen a ella abreviando su nombre de Firentia. ¿Por qué no les dijiste a tu papá antes que te estaban acosando? Ella piensa: oh, los ojos de mi padre. Son del mismo color que los míos. Y le responde: dijeron que me golpearían más si hablaba. El padre se enoja y dice: esos chicos. Ella, calmándolo, le dice: está bien, como hoy me han golpeado muy fuerte, no lo repetiré. Ya no callaré, he aguantado todo este tiempo, pero ya no lo aguantaré. Los golpearé y si no funciona, iré con los adultos y lloraré.
Así que no te preocupes demasiado, estoy bien, padre. El padre queda dudoso. Pero le dice a ella, bueno, si es así, está bien y le da un abrazo. Por cierto, tía. ¿Por qué de repente me llamas padre? Será bueno si pudieras llamarme papá como siempre. Ella no recordaba que en ese tiempo. Ella no le decía padre, sino papá. Ella lo olvida porque para ella eso fue hace mucho tiempo. Y le dice, papá. Y él sí, mi niña. El papá con eso se encuentra feliz. Debemos vivir felices juntos durante mucho, mucho tiempo. Sí, por supuesto. Y se ve como los dos están muy alegres juntos. Ella piensa, papá no sabe a lo que me refiero con lo que dije ahora mismo. Y pensando y decidida, dice, nunca lo sabrá, no te dejaré morir en vano esta vez. Lo salvaré a papá y a los Lombardia. Cambio de escena. Se ve a ella sentada y leyendo un libro. Y pensando dice. Lo primero que debo hacer es ser reconocida por los ojos de mi abuelo. No importa lo estúpido y patético que sea, Biese es el hijo mayor, solo por eso hay muchos ojos mirándolo como la próxima cabeza de la familia. Además, Laurels ya está del lado de Biese y mi padre está feliz con solo leer libros. Y en comparación con eso, yo tengo 3 montañas que escalar. Mi padre es el tercer hijo que no tiene presencia. Y de él nació una hija, mitad noble. Incluso si tengo algo que opinar, aún soy muy joven. En su vida anterior, el abuelo no pudo confiar los asuntos familiares con ninguno de sus hijos y sufrió de salud al manejar todo tipo de asuntos familiares hasta el final. Antes de que eso suceda, tengo que mostrarle mis habilidades a mi abuelo lo antes posible. Pero soy una hija ilegítima. Estas debilidades van a seguirte y teniéndome en los tobillos, incluso después de convertir en la sucesora. Se queda pensando, espera el segundo príncipe, si lo apoyo como próximo príncipe heredero sería una gran fuerza. Así que incluso si no es para evitar la ruina, debo obtener el favor del segundo príncipe. Hay que ganarse la confianza ayudándolo a convertirse en el príncipe heredero fácilmente. Si pudiera hacer eso, el futuro emperador no hará nada a los Lombardía quienes lo ayudaron durante tanto tiempo. Ciertamente podemos ser buenos amigos. Ahora que lo recuerdo, fue por esta época cuando la madre del segundo príncipe Ferrés murió. Se decía que la persona que dio a la luz el segundo príncipe murió en un día de la temporada de lluvias de este año, sin poder llamar adecuadamente a un médico debido a la presión de la emperatriz. Bueno, escuché que el segundo príncipe se vengó después de convertirse en príncipe heredero. Atrapado en el palacio frío, el médico no conocía correctamente el nombre de la enfermedad. Mirando eso el tema. Pero momento del segundo príncipe también es inusual. Sin embargo, ahora ese niño debe de estar solo, me encantaría ir a verlo. Pero los niños pequeños de Lombardía tienen prohibido salir libremente hasta los 11 años. No hay forma de hacerlo, la única excepción es cuando tienes el permiso del jefe de la familia, así que esperaré un poco más. Iré tomando poder de esta mansión e iré a verte lo antes posible. Se escucha que alguien toca la puerta. ¿Gallagher, estás aquí? El padre sale y dice, sí, ¿quién es? Disculpe, ¿puedo entrar un rato? Él se llama Clerivan. Ella se levanta sorprendida, ella sí lo conoce. Y se pregunta, ¿por qué está esa persona en el salón de papá? Su papá le pregunta qué le trae hasta aquí, Clerivan. Tienes un asunto urgente, es algo de mi padre. Él dice que no es nada de eso. Clerivan Pelitz es la mano derecha del abuelo de Firentia, es quien supervisará la parte superior de los de Lombardia en un futuro próximo. Ella piensa, ¿por qué diablos está aquí? Y él dice, vine para ver a Firentia, ella confundida. Pregunta a mí. Él se le queda mirando a ella. Y recuerda cómo el abuelo de ella le estaba diciendo a él que Firentia estaba leyendo ese libro. El abuelo le preguntaba entonces Cleveland. ¿Qué piensa? Cleveland le dice que quizás entendió algo mal. El abuelo le dice que por qué piensa eso. Cleveland le dice que Gente del Sur es definitivamente un libro profesional para la investigación.
No es un libro que verías leer a una niña de 10 años, no es solo que le llamó la atención la portada. Dado que es de un color verde tan oscuro, lo más probable es que se haya confundido con un libro de cuentos de hadas. El abuelo dice, generalmente sería así. Cleveland dice, ¿está diciendo que la señorita Firentia no es una niña común? El abuelo dice, te he llamado para que lo averigües. En el futuro deja que Firentia tome clases con los otros niños. Cleveland dice, señor, una vez más Firentia es demasiado joven. Un niño de esa edad tendrá dificultades para asentarse en un lugar durante mucho tiempo. El abuelo sonriendo. Dice, ese también es generalmente el caso. Cleveland dice, ¿qué diablos quiere comprobar, señor? El abuelo dice, la madre de Firentia era gitana. Se veía bonita, pero no había otra cosa especial. Seguro que por eso no le presté mucha atención a esa niña, pero hoy pensé que tal vez podría haber alguien que heredará correctamente la sangre de este Lulac. Cleveland piensa. De ninguna manera es una niña como cualquier otra, el señor debe haber entendido mal algo. Si los resultados no cumplen con las expectativas, incluso si la orden del señor, no podrá participar en la clase. Esto también es para la atmósfera de estudio, así que por favor, comprenda. Ellos sonríen y ella ya sospecha porque él está aquí. Y ella se presenta. Encantada de conocerte, Cleveland, mi nombre es Firentia Lombardía. Él se sorprende por la educada que es. Y dice, oh, lo siento, estoy impresionado de que me hayas mostrado estos modales perfectos. Y ella dice, lo hice bien, hice lo que vi en el libro. Ella ya estaba pensando, esto es una lección para los jóvenes sucesores de Lombardía. La clase de Lombardía, este sistema que a primera vista parece una educación hogareña, normal. De hecho, es una primera evaluación implacable para los hijos de la familia. Primero, solo los niños que están listos para seguir la clase, independientemente de su edad, son elegidos para asistir. Por lo tanto, el nivel de los niños se revela según la edad en que comienza a tomar clases. Además, debido a que no se ha decidido la edad a la que se debe completar las clases, las notificaciones de que no se requieren más presentaciones a menudo significa la descalificación. Finalmente, la valoración recibida en cada clase se informa al patriarca de inmediato. Los ojos del patriarca son más estrictos que los demás. Observando todas las palabras y acciones que han hecho los niños. Ella piensa, pero en mi vida anterior no pude tomar clases hasta los 9 años, ¿por qué tan rápido ahorita? Cleveland dice, me gustaría hacerle algunas preguntas, si no le importa, señorita Firentia, no dude en responder. Ella dice, sí. Cleveland, de acuerdo, entonces escuche que tomaste prestado el libro que tienes en tu mano. Ella inmediatamente se da cuenta que eso fue lo que ocasionó la visita. Y recuerda cómo el abuelo notó el libro y le preguntaba de que si lo estaba leyendo. Y piensa que entonces esta es una buena oportunidad. Ella responde, sí, he estado leyendo desde ayer. Este libro. Él le dice, ¿puedo preguntar sobre qué es? Ella, risueña, le dice, solo he leído un poquito, pero claro. Trata sobre algunas personas interesantes que viven en los bosques al sur del imperio. Este libro cuenta la historia de ellos. Él dice, ¿es eso así? ¿Cuál es el nombre del autor de este libro? Ella, confiada, le dice en la portada, dice Ropilli. Él pregunta cuál fue el contenido del primer capítulo. Trata de cómo Ropilli llegó a escuchar rumores sobre la gente del sur. Y ya piensa, puedo ver lo que estás pensando, probablemente piensas que llevaba el libro como un juguete. Cleveland se queda pensando, entiendo por qué este libro está lleno de un contenido que haría que incluso un adulto se aburra. Ella sonriendo le dice, está aquí porque quiere leer el libro, ¿le gustaría tomarlo prestado? Tengo curiosidad por saber qué sucede luego, pero pueda leerlo más tarde. Y él le dice, no, ya lo leí. Así que puede seguir leyendo. Ella sonríe. Eso es bueno y abraza el libro. Él sigue dudando. Y le hace otra pregunta, hay 3 rumores que escuchó Ropilli. Él. Antes de que terminara la frase ella lo detiene y le dice. Espera un minuto, señor Pellet, estás en un error,
Ropillí no es él sino ella. Él se queda incrédulo. Y ella le muestra el libro. Y le dice, si aparece en la introducción, el nombre completo es Havane Ropillí. Ella es una erudita. Él se queda dudoso, le dice. Ahora déjame tomarlo prestado por un momento. Y pensaba cualquiera que haya recopilado información en un libro de investigación. Tan destacado sería un hombre. Ella burlona le dice, dijiste que lo leíste todo, pero parece que apenas le echaste un vistazo. Vaya, vaya. Él se queda pensando y dice, un niño nunca entendería un libro profesional. Tenía prejuicios yo. Cierra el libro y dice, no queda nada más por preguntar. Y le dice, puedes participar en la clase a partir del 6º día de la próxima semana. Sin embargo, al principio será difícil seguir el contenido de la clase porque te unes a una clase que ya ha iniciado. Ella sonriente le dice, aprenderé muchas cosas complicadas, creo que será divertido. Su papá se queda alegre. Dice, mi hija también es muy inteligente. Cleveland dice, bueno, eso fue todo, te veré en la clase. Se le ve caminando en el pasillo, pensaba cambiarse de trabajo porque no quería ser oficial de educación, pero con esto seguirá un poco más. Y dice, tendré un poco de gusto al enseñarle a esa niña. Se ve como el padre y la hija están leyendo el libro felizmente.